Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Somos el equipo 3. Nos tocó el tema de señales informativas o y señales turísticas y de servicio. En este equipo está conformado por su servidor Gael de Jesús Cortés Sánchez, por Emanuel, por Mariel, por Fidel y por Israel. A continuación yo les voy a comenzar a platicar en qué consiste pues las señales de informativas. Para comenzar vamos a hablar de su definición. Las señales informativas son tableros con leyendas, escudos y flechas, pictogramas que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por carreteras, vialidades urbanas e informarles sobre los nombres y la ubicación de las ciudades. Tenemos una clasificación. La primera son siglas S y I, sí, señales informativas, identificación. Acá se desglosan puntos como la nomenclatura, la ruta, el kilometraje. Después, posteriormente, tenemos las siglas SID, señales informativas de destino. Su nomenclatura se desglosa en previas, diagramáticas, decisivas, confirmativas. Después tenemos la otra clasificación de decir, señales informativas de recomendación. SIG, señales de información general. Vamos a hablar de su ubicación. Las señales informativas bajas en zonas urbanas se deben colocar lateralmente a una distancia de 0,30 metros a medida entre la orilla de la banqueta y el lado lateral más próximo del tablero. Posteriormente tenemos una señalización donde tenemos carreteras en corte. Acá tenemos uno que está en el hombro, en el arroyo vial. Tenemos la señalización, acá tenemos las medidas, variable, acá nos indica. Después en el otro, acá se puede decir que es el bajo y acá es el alto. Y acá tenemos el arroyo vial, el hombro, acá tenemos igual las medidas, también las distancias de la altura. Después tenemos en el terraplén, acá tenemos las medidas, el arroyo, el hombro. Después tenemos el posterior, que sería el alto, si no me equivoco. Tenemos las medidas de 1.50, de 0.5, es variable. El arroyo vial, el hombro. Acá tenemos todas lo que se nos indica en la señalización. Después, como dije, señales bajas. Acá tenemos la medida de 0.30 como mínimo, 2.5 de altura, y acá tenemos que es la banqueta y el arroyo vial. Después tenemos las señales elevadas, las altas, de 0.30, 0.5 la altura, arroyo vial y banqueta. Posterior pasamos al color. Las señales informativas según su tipo, el fondo en el color blanco, verde, azul o amarillo, reflejante de acuerdo al área correspondiente definida. Las coordenadas cromáticas y factores de luminancia. Después hablamos del banco digital de señalización vial. Como tal, tiene como finalidad que los usuarios del manual cuenten con una herramienta precisa que uniformice la elaboración de proyectos de señalización, fabricación de señales, elaboración de documentos y diversos usos. Acá tenemos la tabla 4.2, coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición diurna para los colores que se utilizan en las señales informativas. Acá nos establecen los colores como tal. Tenemos primero blanco, amarillo, rojo, verde. Después tenemos en esta tabla, en los apartados de arriba, coordenadas cromáticas, punto, X y Y, factor de luminiscencia para películas reflejantes, tipo A, tipo B. En el tipo A están carreteras de 2 carriles y vías secundarias. Tipo B, carreteras de 4 o más carriles de vías primarias. Tenemos mínimo, máximo en ambos, y acá nos establecen pues los criterios, ¿no? Después, posteriormente, tenemos la tabla 4.3, coeficientes mínimos de reflexión inicial para la condición diurna, para películas reflejantes en señales informativas. Como tal, tenemos el color blanco, amarillo, rojo. Es, por así decirlo, lo mismo que en el anterior, solo que acá en el tipo A, en el tipo B, en el tipo A nos habla de que son carreteras de 2 carriles y vías secundarias. Tipo B, para carreteras de 4 o más carriles y vías primarias.
Tenemos la diferencia que es el ángulo de entrada. Acá tenemos menos 4,30, menos 4,30 y los coeficientes de reflexión. Lo único que son similares son en los colores. Pasamos al catálogo de señales informativas de identificación. La definición: las señales informativas de identificación son señales bajas que pueden ser de nomenclatura, ruta o kilometraje y ruta. Nomenclatura: se usan para identificar la viabilidad de urbanas según su nombre. Rutas: se usan para identificar carreteras según sea federal, estatal o rural y el número de ruta. Kilometraje y ruta se usan para identificar el kilometraje y el número de ruta de la carretera. El color: el fondo de las señales informativas de identificación debe ser de color blanco reflejante conforme al área correspondiente definida. Señales de nomenclatura: tenemos que se desglosen la forma, deben ser de forma rectangular, sin ceja y con esquinas redondeadas, mayor dimensión en horizontal, en tamaño. Los tableros de las señales de nomenclatura deben estar formados por una placa de 91 por 20 centímetros en todos los casos. Ubicación: colocados sobre la banqueta o en muros. Acá tenemos la señal de nomenclatura. Acá tenemos el nombre de la calle, que sería Cuauhtémoc, tenemos la colonia y tenemos la delegación. Tenemos la flecha, que es horizontal, tenemos la banqueta, el arroyo vial y las distancias correspondientes. Después tenemos la nomenclatura de la calle, tenemos esta simbología. Después pasamos a señales de ruta. Se desglosa en forma, debe ser rectangulares, sin ceja, con las esquinas redondeadas y se coloquen con mayor dimensión en posición vertical. Tamaño: en función del tipo de escudo, para los federales y estatales son de 45 por 60 y para rurales son 62.2 por 60 centímetros. En todos los casos. Ubicación: en las intersecciones de mayor importancia, en los lugares más visibles para el conductor. Tenemos la señal de ruta. Acá tenemos el número de ruta, acá tenemos el nombre arriba, que es México, la flechita, que otra vez es horizontal, tenemos las distancias, tenemos que está en la banqueta y el arroyo vial. Después en la posterior tenemos que son ahora dos señalamientos de rutas. Tenemos uno que tiene el número 3, que nos indica que es JAL, que sería de Jalisco, y acá de México sería de 85. En el Jalisco tenemos la flecha que va en vertical, y la de México tenemos una flecha que va en horizontal. O sea que cuando vayamos en el carril, pues si vamos para Jalisco vamos a ir pues vertical, y si vamos a México pues tendríamos que ir en el carril que va para, pues en México, que sería el que va inclinado, se podría decir de esa manera, o el carril que se nos indica a la hora de la flecha que nos está correspondiendo. Las señales de kilometraje y ruta: se desglosa en forma, debe ser de forma rectangular con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas. En tamaño: con escudo de ruta de 30 por 120 centímetros y los tableros de las señales sin escudo de 30 por 76 centímetros. Ubicación: en las viabilidades de dos carriles, las señales de kilometraje son escudo de ruta, se instalarán a cada 5 kilómetros, y cada 1 kilómetro las señales sin escudo de ruta. Acá nos refiere de que si tienen escudo de ruta, se van a instalar a cada 5 kilómetros, y si no tienen, a cada 1 kilómetro. Acá tenemos una figura que es de 4-3, dimensiones, ubicaciones, señales, kilometraje y ruta. Acá yo la desglosé por señalamiento. Acá no tenemos escudo de ruta. Si nos percatamos, entonces sería de pues a 1 kilómetro. Hasta ahí nos indica. Tenemos pues obviamente las indicaciones de a qué distancia tienen que ir cada palabra. También a cuánto está la señalización, o sea, su distancia en total de la señalización. Tenemos las indicaciones de que es el arroyo vial, el hombro, y pues sí, ¿no? Después pasamos a la otra señalización. Acá sí tenemos escudo. Acá sí tenemos un escudo de ruta, que sería otra vez México 37. Nos indica que es de 5 kilómetros. Como tal, acá otra vez acá nos indican pues las distancias tanto de la señalización como también de las otras variables, como pueden ser las letras o el escudo. También el arroyo vial y el hombro, donde nos indica acá. Pasamos al uso de las señales informativas de identificación. Pasamos al subíndice, donde nos habla de la nomenclatura en viabilidades urbanas.
Las señales de nomenclatura, como los nombres de calles y avenidas, serán colocadas por las autoridades locales. Para indicar el nombre de las calles se utilizará preferentemente la serie de tres letras y números con altura de 10 centímetros, abreviando de forma más clara posible. Escudo de carretera federal. Las dimensiones para el escudo de carretera federal, para una señal informativa de destino de kilometraje y ruta, será lo indicado a la tabla 2-4.4. Acá la tenemos de lado. Acá nos habla de las dimensiones de los escudos de las señales informativas. La señal informativa de destino elevada, diagramítica, kilometraje, ruta sola en conjunto. Tenemos el tablero, nos indica la altura, el número de renglones. Después tenemos las dimensiones de los escudos. Carretera federal, de cuota estatal, escudo para carretera rural. Uso, tipo de carretera, tipo de viabilidad urbana. Algo como tal acá nos indica todas las especificaciones desde los escudos de las señales informativas. Acá tenemos un escudo de ruta, que sería pues, ya lo habíamos visto anteriormente con el número 37. Pues acá tenemos la referencia del escudo, que pues nos estaba indicando en el anterior apartado. Y también tenemos pues en la figura 2, 4-4, dimensiones y ubicación de la señal de la nomenclatura. Acá tenemos pues la señalización de donde nos indica que el lugar o localización a donde vamos a ir, que sería Cuauhtémoc, la colonia Navarrete y delegación Benito Juárez, y pues las debidas distancias, ¿no? Figura 2.4-4, dimensiones y ubicación de la señal nomenclatura, igual nos abarca otro tipo de señalización. Acá tenemos dos señalizaciones. Tenemos una que nos indica de manera de dos direcciones, que sería de Tabás, de Pirami, que ahí ya no se nota muy bien el nombre, pero tenemos que pues, nos indiquen cada una de que son localizaciones y tienen que tener la colonia y la delegación, y obviamente tienen que tener sus respectivas distancias. En la siguiente imagen de la misma figura, como les dije, pues yo las dividí, dividí la imagen en señalización, que la señalización esté en cada diapositiva. Tenemos ahora que nos indica ahora con una flecha el lugar donde vamos a tener que pues ir a donde vamos a ir. O sea, si nos vamos a Tebas, pues tenemos que indicar, con la flecha nos va a ayudar para que pues vayamos a ese tipo de lugares. Si nos vamos a la otra, que sería Pirami, pues vamos con la flecha nos va a ayudar a que lleguemos al lugar correspondiente. También nos dice que las distancias pues que tienen que tener. El escudo de carretera federal directa de cuota. El diseño de escudo es similar al mostrado escudo de carretera federal, con la diferencia de que en la parte inferior del espacio destinado al número de ruta se incluye la letra D, que indica que se trata de una carretera de cuota. La altura del número de ruta dependerá del tamaño de escudo. Se recomienda usar la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos. O sea, cuando tengamos un escudo de ruta, cuando tenga la letra D, nos va a hablar de que es la carretera, nos estamos dirigiendo a una carretera de cuota. Ahora hablamos de un escudo de carretera estatal. En la parte superior de este escudo llevará una abreviatura del nombre de la entidad federativa para el cual se usará la serie 3. La altura del número de ruta dependerá del tamaño de escudo. Se recomienda usar la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos. Acá tenemos el escudo. Va a tener una abreviación de la ruta que vamos a llegar. Escudo de carretera rural. Las dimensiones para el escudo de carretera rural, para señal informativa de destino, de kilometraje y ruta o en conjunto con una flecha direccional, será de acuerdo con lo indicado en la tabla 2-4-4, la que vimos anteriormente. La altura del número de ruta dependerá del tamaño de escudo. Se recomienda usar la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos. Acá tenemos pues el escudo de ruta, que es rural. Se utiliza más en las comunidades, en las poblaciones pues más alejanas, que sería una población o un pueblo, pues que ya todos conocemos, ¿no? Después pasamos a la tabla 2,
Punto 4-5, abreviatura de los nombres de las entidades federativas de la República Mexicana. Como vimos anteriormente, los escudos de ruta y también las señalizaciones, algunas señalizaciones que vimos, algunos tenían abreviaturas. Por ejemplo, en el caso de Puebla vamos a tener la abreviatura de PUE. Querétaro va a ser QRO. Una más sencilla, la de Sonora, sería SON, SON. Son abreviaturas, si se dan cuenta, son como 3 palabras o 2 palabras del nombre del estado o de la localización. Después nos habla de la flecha vertical, flecha horizontal y flecha diagonal. Estos tableros con flechas se emplearán únicamente en conjunto con los escudos para indicar la dirección a seguir de la ruta identificada. Como explicamos anteriormente, tenemos una flecha vertical, una flecha horizontal y una flecha inclinada. Posteriormente nos habla del kilometraje con ruta. Tenemos la señalización correspondiente, que sería de México. Tenemos 2 colores, que sería blanco y negro. Una breve recordación de que estos tienen que tener, algo reflectante. En el otro, pues, no tiene el escudo. Ese no tiene, es sin ruta como tal. Solo tiene el color blanco. Se menciona esta imagen. Y posteriormente después tenemos otras señalizaciones donde tenemos tanto 2 escudos que podemos ver de que un escudo con la abreviación de México 85 y la otra que sería de Jalisco, que sería el número 3. De Jalisco va en la ruta, de la flecha vertical, y la de México va en la inclinada. Después, posteriormente, como vimos anteriormente, tenemos otra señalización que sería de Tebas y Pirámide, que ya explicamos anteriormente. Y otra señalización que dijimos anteriormente de que esta, al tener escudo, pues está a 5 kilómetros. Y esta que no tiene escudo está a 1 kilómetro. Pasamos al catálogo de señales informativas de destino. Definición: se emplea para informar al conductor el nombre y la dirección de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo del recorrido. Se colocan de forma secuencial para permitir que el usuario prepare con la debida anticipación la maniobra en la intersección. Su función se desglosa en previo, se coloca antes de la intersección, diagramáticas, se coloca en carreteras de 4 o más carriles, vías de circulación continua y vialidades primarias. Decisivas, se coloca en los sitios de intersección donde el usuario debe tomar la ruta deseada. Confirmativas son señales bajas que se colocan después de la intersección o a la salida de la población. Pasamos al tamaño de nomenclatura, viabilidades urbanas. Pues como tal, este se desglosa en señales bajas. La longitud de los tableros se define en función del número de letras que contengan la leyenda, para señales de 2 o más renglones o para el conjunto de 2 o más tableros colocados en el mismo soporte longitudinal. Señales elevadas: si la señal se integra por más de un tablero y al menos uno de ellos lleva 2 o 3 renglones, la altura de todos los tableros debe ser la misma, dimensionada con base en el tablero de 2 o 3 o más renglones. Tenemos tenemos la figura 2, 4-5, señal informativa de destino diagramática. Si nos damos cuenta, tenemos el escudo de ruta, que sería México 57. Tenemos Querétaro. Tenemos una flecha vertical, tenemos 2 flechas inclinadas con sus respectivos escudos. Uno con donde nos indica las localizaciones donde vamos a ir, que sería Querétaro, zona comercial y Juan del Río. Y sus mediciones de cada apartado, como puede ser tanto las letras y de la señalización como tal. Pasamos a la ubicación longitudinal. Señales previas: se ubica antes de la intersección a una distancia que se depende de las condiciones geométricas, topográficas, vialidades que se cruzan, así como las velocidades de operación. Señales diagramáticas: como el objeto de mostrar forma diagramática de la geometría de la intersección, retorno o ruta, indicando los destinos para que los usuarios elijan sus trayectorias. Señales decisivas: se ubican en el sitio de intersección donde el usuario deba seguir la ruta deseada. Señales confirmativas: se colocan después de una intersección en carreteras o a la salida de una población. Lateral: en carretera las señales informativas de este destino se sitúan de tal manera que la orilla
interna del tablero de las señales bajas o en el poste de las señales elevadas queden a una distancia menor de 0,5 metros y no mayor a 1,5. La zona urbana de las señales se instalan de tal manera que la orilla interna de los tableros de las señales bajas y los postes de las señales elevadas. Altura y ángulo de colocación. Acá nos habla de señales bajas. Se instalan de manera que la parte inferior del tablero quede a 2,5 metros. Señales elevadas. La altura mínima de las señales elevadas deben tener una distancia libre vertical de 0,5 metros entre la parte inferior de la señal. Su ángulo pues tiene que ser de 90 grados, o sea, pues derecho, ¿no? Y pues hasta acá sería mi participación en esta parte del tema. Mi compañero que le toca esta siguiente parte pues le estará comentando en qué consiste este apartado. Por mi parte pues sería todo, muchas gracias y espero que les haya servido pues esta exposición que pues yo les brindé. Muchas gracias.